Básicamente del yoga para lograr autoconocimiento y alcanzar la liberación. ¿Cuáles son esos caminos? Y corresponde un poco con la estructura del Gita. El primero que nos presenta Krishna es el Karma Yoga, que ya lo hablado, ¿no? ¿Qué es Karma Yoga? ¿Todos tenemos claro qué es el karma? ¿Sí? El Karma Yoga pues, es el trabajo de la acción desinteresada, ¿de acuerdo? Trabaja por el bien de la humanidad, trabaja sin apego, no te apegues a los resultados de los frutos, a los frutos de los resultados, perdón. Y ese es el Karma Yoga, el camino que todos nosotros podemos seguir. ¿Estamos haciendo Karma Yoga ahora? Os pregunto, te pregunto. Ahora. Sí. Estamos haciendo Karma Yoga, estamos haciendo un trabajo desinteresado, estamos todos aquí por un amigo que vamos a tener en Palestina. El mundo está lleno de gente que sigue el Karma Yoga y no lo sabe, es un camino fácil, sencillo. Otra cosa es la argumentación filosófica que puede haber detrás del Karma Yoga, que eso es otra cosa. Pero practicar el Karma Yoga es sencillo, es una de las soluciones más bonitas que hay. Dime. Yo sobre el Karma Yoga quería comentar algo, porque bajo mi punto de vista me he encontrado en muchas ocasiones, hay muchas personas que lo confunden. Karma Yoga es trabajar gratis. No. Karma Yoga es la acción correcta. Bueno. Puedes hacer una acción correcta cuando estás trabajando y tienes un sueldo a final de mes, o cuando estás haciendo cualquier acción. Se refiere a la acción, no al hecho de trabajar gratis. Entonces, ahí hay mucha confusión. Totalmente. Porque también, bajo mi punto de vista, se mezcla mucho con nuestras ideas judio-cristianas del buen samaritano, del bueno, del tal. Eso es un karma yogi, lo hace todo por amor, lo hace... No, es la acción correcta, sea cual sea el tipo de acción. Al menos así es como yo... Totalmente. Y aparte, luego lo veremos esto, pero yo creo que el Karma Yoga no tiene sentido, no lo puedes seguir si no sabes cuál es tu dharma. Esa para mí es la conclusión. El Svadharma. Bueno, el Svadharma en una parte, ¿no? Lo miraremos luego, pero en principio, sin entrar en muchos análisis, es un camino que no, es fácil de seguir, en general, y sí que hay muchas conclusiones. Es muy difícil de seguir, pero... ¿Por qué? No. Claro, no tendría realmente mucho más que ver con la intención tras la acción, y eso haría la acción correcta, que no tanto con la acción externa que se ofrezca. Precisamente hay un verso que habla de la inacción, luego lo vemos. Ahora hacemos una presentación. Habla de la intención. Ah, entendido, la inacción. Bueno, podría ser una inacción también, Sí, pero sí si os habla parece de bien, la intención. presentamos los 4 caminos y luego entramos en el Karma Yoga, porque yo creo que es lo que nos vamos a centrar. Y ahí lo hacemos, ¿vale? Pero bueno, Karma Yoga, aquí tenemos uno. El segundo que nos plantea es Jnana de Jnana Yoga, o sea, T-H-Y-A-N-A Yoga, que es el yoga de la meditación. Fijaros, ¿qué es la meditación dentro del Gita? Es realizar algo, no es otra cosa. ¿Sí? O sea, realizar que realmente tienes, comprobar, ver que tienes una parte infinita dentro, ¿no? En Patanjali y en la Ashtanga Yoga, creo que es la sexta de los niyamas, ¿no? Creo recordar. De los niyamas, creo que el jnana es la penúltima antes del samadhi, ¿no? Creo recordar. Pero, y no vamos a entrar, pero aparte, el Jnana Yoga dentro del Gita es solo un capítulo de los más pequeños, el capítulo 6. No sé si es porque en aquella época la gente estaba más acostumbrada a meditar y hemos perdido esa capacidad, pero es muy pequeña. De todas maneras, hablando de Patanjali, hay un verso del Gita que ahora viene a la memoria que dice que algo es imposible de realizar con la mente. ¿Sí? Es un poco el centro de Patanjali, pero bueno, eso sería otra cosa. No se define Karma Yoga, Jnana Yoga es el tercero que hay, es el Bhakti Yoga. ¿Lo conocéis? ¿Bhakti Yoga suena? Sí. Que es el yoga de la devoción. Es la devoción al Señor. Hay gente que yo creo que nace con un sentido innato del Bhakti Yoga, y la versión más básica pues la vemos en todo lo que vemos de Kirtanas, todas estas cosas que son básicamente actos devocionales. Como comentario, para mí el Bhakti Yoga es una forma de religión no dualista. ¿Estáis de acuerdo con el concepto de separación alma-Dios? ¿Sí? ¿Cristianismo crees que es una idea Bhakti? Venga. ¿Alguien quiere opinar? El cristianismo son vías Bhakti, son vías devocionales, ¿no? Son vías dualistas.
En parte, ¿no? Bueno, en el Islam tenemos el sufí, que el sufí yo diría que es no dual, ¿no? Sí. Bueno, tenemos, ¿me seguís más o menos? Tenemos Karma Yoga, el Dhyana, la meditación, el Bhakti, y el último, y es el más complicado de todos, que hay muy poca gente que puede seguir, es el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Es muy difícil, es un camino de filosofía, de alta filosofía, y se basa en una idea complicada que es que todo es ilusorio, todo lo que vemos no existe. Y que asimilar eso realmente cuesta.